Bien, bueno, acá tratando de completar desde las imágenes lo que quedó solo en palabras. Para retomar lo que en su momento había hablado, la idea de pensar hoy la forma urbana contemporánea, sobre todo en este momento de pandemia, marca para nosotros, acá en la ciudad de Buenos Aires, unas imágenes contradictorias. Por un lado, Buenos Aires, al igual que otras grandes ciudades del mundo y también otras ciudades de la Argentina, vive hoy una crítica hacia el problema del hacinamiento y el problema de la gran densidad de las ciudades para lidiar con la pandemia. Y por otro lado, tenemos desde hace poco más de un año un nuevo código de planeamiento que redobla eh, la mirada sobre densificar aún más a la ciudad y sobre todo el cerrarla, como ya voy a ver más adelante, hacia la calle, ¿no? La división del espacio público y el espacio privado. Con lo que la charla, de alguna manera, lo que voy a tratar de hacer rápidamente es tratar de surcar algunas preguntas que nos formulamos siempre en los talleres de morfología urbana y tratar de cruzarla con un caso que responde de una manera particular a esas preguntas. Una de las preguntas que nos hacemos es de qué manera un trazado define la forma de ocupación de las ciudades. Tenemos la mirada clásica de la ciudad de Buenos Aires con su cuadrícula prácticamente de manzanas de igual dimensión en la mayor parte de la extensión de la ciudad de Buenos Aires, que es algo que naturalizamos a nivel de vida, pero que en realidad surgió de una planificación, ¿no? Del momento en que Buenos Aires se iba a convertir en capital del país, que aún su población se centraba sobre todo en el casco histórico y con ciertas poblaciones en La Boca, Barracas, Flores y Belgrano, y que de los 4.000 hectáreas que tenía para finales del siglo XIX, se le iban a incorporar 14.000 hectáreas más, o sea, un total de 18.000 hectáreas. Con lo cual se genera un nuevo límite para la capital federal, que fue proyectado como un límite que es la actual Avenida General Paz, de una forma de líneas muy abstractas que incorporaban parte del territorio de la provincia a la capital y parte del territorio de capital iba para provincia. Esta abstracción después se continuó con la abstracción de la grilla. Hoy, ver a la ciudad de Buenos Aires es en realidad ver un manto muy continuo junto con lo que denominamos AMBA, con el Gran Buenos Aires. Fíjense que la mancha gris prácticamente borra en muchos pedazos a la General Paz y solo deja de ver diversos manchones verdes y por algún lugar algún pequeño manchón rojo del cual vamos a hablar en algún rato más. ¿Qué ocurre cuando el proceso de abstracción y visión del suelo define a la forma de los edificios? Es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo estas manzanas determinan los edificios? Y yo diría más, pensando en el código de planeamiento, cómo las determinaciones de alturas, posiciones de los edificios en las manzanas, cómo la reglamentación determina también la forma de esos edificios. Como decía con este dibujo que en su momento hice Le Corbusier, como dice Solá Morales, las diferentes maneras de organizar las calles, los solares y casas, o sea, las infraestructuras, parcelas y tipos, son lo que definen las formas de urbanización, parcelación y edificación, ¿no? Entonces me interesa que miremos como esta manera, ¿no? de relación entre calles, terrenos, manzanas y los edificios. Esta es una manzana típica de la ciudad de Buenos Aires, de las viejas manzanas que estaban muy ocupadas, sin prácticamente espacios libres. Después en los códigos, en el último código, por ejemplo, tenemos el famoso pulmón de manzana. Los últimos códigos pensando como en ese espacio de centro libre. Y podemos pensar si en realidad esta consolidación de la manzana puede invertirse, ¿no? en el proceso de pensamiento de la ocupación de la ciudad. El movimiento moderno vino a poner en tela de juicio la forma de ocupación de la manzana tradicional de la ciudad, pensando a un edificio que ocupara el centro y liberara a los bordes de la manzana, ¿no? Ahí vemos una manzana típica de la ciudad de Buenos Aires a la izquierda y estas proposiciones del movimiento moderno. Si vemos un poco lo que el Código de la Ciudad de Buenos Aires actual deja ver en su pensamiento, vemos que básicamente en un discurso que tiende a evitar las disrupciones que en general existen por los distintos códigos en la Ciudad de Buenos Aires, genera una uniformidad. El tema es si realmente esa uniformidad está pensando de una manera rica y compleja a toda la ciudad, ¿no? Si estos gráficos
que teóricamente tienden a un completamiento de los huecos que van generando las distintas alturas de los edificios, y en la búsqueda de regularizarlos, no está generando en realidad el pensamiento de de una ciudad muy homogénea, que genera una desconexión entre la calle y el interior de las manzanas, y sobre todo una desconexión de las relaciones del espacio privado y público, de maneras, creo que, muy poco ricas, y entendiendo la complejidad de las ciudades. ¿Pueden entonces los proyectos arquitectónicos constituir modelos de ocupación del espacio urbano? Como decía, ¿no? Como vemos acá en este dibujo de Le Corbusier, ¿no? Con la ocupación de la parte inferior a través de consolidación de ciertos aspectos de los bordes de manzana, la liberación hacia el centro en altura de parte de las torres. Esta discusión, que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene uno de sus epicentros en Belgrano, uno de los lugares que estudiamos en general en la cátedra, que al tener, como vimos en aquellos antiguos planos, ser uno de los primeros pueblos de la Ciudad de Buenos Aires y tener grandes lotes por ser quintas, esos grandes lotes luego se convirtieron en grandes quintas, y después de quintas y pasaron a ser posibilidad de edificios y de desarrollar la modalidad de torre, ¿no? Liberando grandes espacios verdes, con todas las discusiones también que generan las torres dentro de la ciudad, ¿no? Sin ser siempre el modelo ideal como en algún momento se pensó, pero por lo menos pensarlo y ponerlo un poco en discusión. ¿Cuál es el objetivo de alcanzar en una ciudad, como veíamos en el nuevo código, una mayor homogeneidad? ¿Es realmente necesario esta mayor homogeneidad, o la heterogeneidad no tiene algunos puntos que podamos encontrar con una cierta riqueza a tomar en cuenta? ¿Qué relación entonces habría que pensar hoy entre el espacio público libre y la densidad habitacional? Ahí creo yo que entra a jugar un caso que es el que le quería mostrar, que es el caso de Ciudad Jardín, en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de 3 de febrero, que es una ciudad que se pensó en un momento, más allá que fue un emprendimiento privado, es un emprendimiento abierto que hoy pertenece ya desde hace mucho tiempo. Primero fue el municipio de San Martín y después se convirtió en parte del municipio de 3 de febrero. Un lugar que me parece que trata de contestar un poco a estas preguntas de las relaciones, sobre todo entre espacio público y privado, y a muchas de las preguntas que habíamos visto antes, que ahora voy a tratar de mostrarlas en un derrotero rápido, digamos desde atrás hacia adelante. Acá vemos algunas imágenes del sector de vivienda multifamiliar, con una relación muy importante de espacios públicos y privados, con manzanas abiertas a la comunidad, que ya no funcionan como en el momento original del proyecto, pero que siguen muchas de ellas abiertas al público en general, ¿no? Acá vemos una imagen lejana desde digamos, lo que sería el detrás de Ciudad Jardín, desde el segundo centro comercial, hacia la parte principal de las viviendas multifamiliares. Este sector de las viviendas multifamiliares, en esta idea de relaciones de espacio público y privado, podemos ver cómo, si tratamos de entender el esquema de lo ocupado y lo libre, el equilibrio que hay entre espacios verdes y, y espacios cubiertos, es muy interesante, porque no pasa como la manzana tradicional porteña, que el espacio verde es un gran pulmón entre medio de edificios que van sobre los perímetros, sino que en realidad los edificios por momentos consolidan perímetros y por momentos se meten dentro de la manzana, al igual que los espacios verdes, que están también en los retiros de frente, pero también se meten en los interiores, arman cul-de-sac. Hay una serie de relaciones entre la forma de la manzana, el tamaño de la manzana, el tamaño de los edificios y de los espacios públicos y privados, que todo el tiempo entran en interacción, ¿no? Acá lo podemos ver más cercanamente. Esta interacción se puede ver tanto en los planos de planta, como veíamos antes en las visiones aéreas, como esta fotografía. Por otro lado, esta relación que hablábamos de la relación de las calles con las manzanas y los lotes, también se da en Ciudad Jardín, con un pensamiento de proyecto en función de cada uno de estos elementos. La relación del tamaño de la calle con los tamaños de veredas, según en la zona del barrio donde se sitúe, y el diseño de estas veredas con lugares que dan hacia el sector del automóvil o hacia el sector de las casas y los retiros, muy relacionados con el concepto de la Ciudad Jardín original de Inglaterra de principios del siglo XX, pero con una visión también particular en muchos sentidos. Las veredas van cambiando también según se relacionan con viviendas unifamiliares o multifamiliares, y sobre todo en la relación con los lugares de vivienda multifamiliares, donde encuentran su mayor riqueza y complejidad, si pudiéramos hablar de la complejidad de una vereda, pero sí lo tiene, porque hay como una gradación
de uso de cada uno de estos espacios y de cómo van llegando del uso más público al uso más privado. Esto pasa también en otras calles importantes, pero más relacionadas en función de la unidad de vivienda unifamiliar, generando distintos tipos de lógicas dentro de las veredas, doble hileras de árboles. Entonces, vuelve la pregunta, ¿no? De cuál es el objetivo entonces de alcanzar una mayor homogeneidad. ¿Es la búsqueda que hay que tener? Ciudad Jardín en ese sentido responde con heterogeneidad, ¿no? Con una heterogeneidad que se presenta en los edificios, una ciudad que sobre todo en sus primeros 25 años de existencia diseñó tanto sus edificios comerciales como de vivienda, tanto unifamiliares como multifamiliares, después eso dejó de existir, pero que todo el tiempo puso en foco la relación de cada manera de vida dentro de la ciudad. Acá vemos los edificios originales del primer centro comercial de Ciudad Jardín, el Boulevard San Martín, todos pensados también a través de la relación entre la situación comercial, la situación de peatonalidad, con estas calles techadas que van entre las galerías de recoba del centro comercial, que a su vez estas recobas se expanden en veredas abiertas, a diferencia de lo que pueden ser, como se nombraron en algunas otras charlas, las recobas del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada situación es un detalle, como vemos el espacio público tiene diferentes condicionantes y se relaciona con el privado, y no importa si hay edificios que tienen otro estilo y surgen mucho después de la fundación original de la ciudad, como son dos edificios de estilo moderno que enmarcan la plaza principal, que aunque difieren enormemente de la modalidad de los primeros edificios del Boulevard, mantienen las características de espacio comercial con recoba, con las mismas proporciones y relaciones con la vereda, ¿no? Entonces, acá podemos entender esta idea, ¿no? De lo puro mixto, del ortodoxo, heterodoxo, de esta idea de lo híbrido, pero que mantiene conceptos espaciales, no importa de qué tipo de espacio estemos hablando. Y cada detalle, además, que parece repetir a veces distintas situaciones, en realidad siempre encuentran una particularidad. Los proyectos arquitectónicos entonces constituir modelos de ocupación del espacio urbano. Ciudad Jardín contesta eso justamente que sí, ¿no? Los edificios interactúan con el espacio público de la ciudad de manera de definir su concepto espacial. Este es el segundo centro comercial, Almirante Plate, donde podemos ver, por ejemplo, en este extremo, la gradación de escalas para llegar al final del centro comercial, que repite también recobas que ya vimos en el centro más importante, el Boulevard San Martín, o como una calle curva que llega, al, al centro comercial, podemos ver cómo el edificio también adopta la misma curvatura que la calle. Entonces edificio y calle interactúan y se definen mutuamente, ¿no? Como podemos ver también acá. Entonces puede invertirse el proceso. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Cómo esa inversión del proceso, ya la calle curva no genera solo la semicircularidad de un edificio, sino que el edificio en sí mismo es absolutamente un círculo al igual que la plaza, ¿no? Y la interacción entre calle, manzana, lote y edificio es constante y compleja en cada punto que uno puede ver de la ciudad jardín. ¿Qué ocurre cuando el proceso de abstracción, entonces, y división del suelo define las formas de los edificios? Ciudad Jardín en ese sentido, cada manzana ya no es la cuadrícula de Buenos Aires, cada manzana se diseña en forma prácticamente individual, mantienen lógicas comunes, existen estas manzanas completamente alargadas, varias de ellas, eh, ¿no? Acá podemos ver muchas manzanas de proporción similar, pero en realidad cada una adopta situaciones individuales, si están en relación a una avenida, a una calle interna, a la medida de los lotes también cambian según la posición de estas manzanas, y entonces empieza a haber una relación entre lo general y lo particular muy intensa y rica. Y podemos ver manzanas que se parecen mucho, pero que en realidad nunca son completamente iguales. Hay una adaptación completamente dentro de la generalidad a una particularidad. Y cada manzana empezamos a encontrar que tiene alguna diferencia en relación a la otra. Eso lo podemos ver en cualquier sector de la planimetría del barrio. Y vamos a la primera pregunta de todas, ¿no? La que hablábamos cuando les mostraba la cuadrícula de Buenos Aires. ¿De qué manera un trazado define la forma de ocupación? En Ciudad Jardín, ese trazado parte de la geometría de la lógica de la Ciudad Jardín de Howard, de Inglaterra, con un círculo principal, calles concéntricas y diagonales rápidas de salida. O sea, hay una lógica geométrica
que marca la lógica general y define, ¿no?, desde este trazado ciertas maneras de ocupación, pero todo el tiempo cruzadas con diferentes niveles de detalle, como la lógica de formación de las manzanas, que no está en absoluta relación a esta situación geométrica, y también del loteo y del tipo de construcción, ¿no? Acá podemos ver la urbanización con esta lógica de transado manzanas y parcelas. Es así que me gustaba mostrar este ejemplo y dar toda esta vuelta, porque me parece que Ciudad Jardín sigue siendo hoy un ejemplo para pensar en las ciudades del hoy, ¿no? No solamente, aunque fue hecho en 1944, no solamente es un ejemplo de la historia, sino yo creo que sigue dando ejemplos para volvernos a hacer preguntas de las ciudades hoy. Así que bueno, esa era la presentación a nivel imagen que había quedado pendiente. Espero que, nada, que haya quedado más claro a través de las imágenes, y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.